anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Solo el amor crea, un programa dedicado a la vida y a la familia, a restablecer esa unión con nuestro Creador, a buscar estrategias, a pensar y sobre todo a formarnos en la alegría del Evangelio de una vida bien vivida. Primero que nada, quiero dar gracias a Jorge Graña desde Alabama, nuestro equipo técnico, como siempre, tan fiel y tan seguidor y tan alegre. Y aquí en los equipos de NSE Argentina, la hermana Ofelia Mesa en la parte técnica y quien les saluda, la hermana Alexandra Benavides del equipo NSE Argentina. Bueno, pues hoy presento a una invitada muy especial. Hace poco aquí en Argentina tuvimos la Semana Tomista, realmente una conglomeración o reunión de verdaderos pensadores, una verdadera oportunidad y un regalo ciertamente para Argentina y para el mundo entero, que haya gente que todavía desarrolle también todos los conceptos más esenciales del ser humano. Y hoy justo viene Valeria Andersen, ella es licenciada en psicología en la Universidad de Buenos Aires, pero Valeria, bueno, estuvo como ponente y también disfrutando enormemente de la compañía de psicólogos y teólogos de primera línea, ¿no? Disfrutando, aprendiendo, esas son creo que las dos palabras que lo resumen todo. Bueno, bienvenida a nuestro programa y gracias por aceptar de corazón la invitación. Gracias a ustedes, sinceramente. Bueno, hoy queremos tocar un tema porque, bueno, todo esto de la psicología está súper en boga, Valeria, ¿no? Entonces, no sé qué porcentaje de la humanidad, pero un porcentaje bastante alto necesita actualmente de una ayuda psicológica. Y es muy como alentador encontrarnos con psicólogos que vibran por la verdad, que conocen la verdad y que realmente quieren vivirla. Y de eso se trata el programa de hoy. ¿Cuál es el papel de un psicólogo católico en el mundo de hoy y qué significa ser un psicólogo católico? Pero para enmarcar el tema, primero definamos qué es en sí la psicología. La definición, esto es del padre Anderegen, es la ciencia práctica del alma humana. Ni más ni menos que eso. Fantástico. Además, bueno, porque de aquí, de esta frase tan sencilla, se deriva toda una problemática en el estudio de la psicología. Cuéntanos tu experiencia personal, Valeria. Le contaba a la hermana Alexandra que si bien yo estaba ahí sentadita en la Semana Tomista, presentando un trabajo que habíamos hecho en el marco de un profesorado en San José de Calasanz, no les voy a mentir, o sea, no estoy a la altura de los expositores de ese lugar, pero bueno, ahí estaba y aquí estoy, Dios no pide imposibles, así que aquí estoy agradecida sinceramente. Mi experiencia brevemente, yo, como decía la hermana recién, estudié en la Universidad de Buenos Aires, como la mayoría sabe, ahí lo que predomina es el psicoanálisis. Uh-huh. Me recibí hace bastantes años en esa universidad y luego dejé la carrera porque me di cuenta en pocos años al ejercer que las personas se ponían peor, que claro, nadie mejoraba con eso que uno había aprendido. Lo que yo pensé en su momento, honestamente, es, bueno, me equivoqué de carrera. Claro. No es la psicología, hacer otra cosa. Me dediqué muchos años a otros temas y luego volví a la psicología de la mano de Jung, que, uh-huh, como todos saben, era gnóstico y bueno, en una búsqueda, digamos, de unir la psicología y la espiritualidad, caí en una segunda trampa, porque la verdad que Jung es una gran trampa que atrae a mucha gente porque reúne como temas muy seductores, si se quiere, y muy en boga en esta época, como es la New Age, uh-huh,
Así que bueno, estuve varios años también en ese rubro y en esos grupos. Tratando de encontrar, en el fondo tratando de buscar la verdad, que eso tiene mucho mérito ya. 100%. Y fue en el 2020, y ya llegó al presente, que habiendo dejado esos grupos y esa línea, porque me daba cuenta que tampoco iba por ahí. En realidad, creo que uno de los momentos clave fue preguntarme qué relación había entre la filosofía y la psicología. Uh-huh. Y es ahí que contacté a un hombre que hoy por hoy es amigo, y de hecho soy madrina de su segunda hija, que fue el licenciado Juan Carlos Monedero. Uh-huh. Y él me introdujo en lo que es por las redes esto, ¿no? Esto milagroso, sí. Medio misterioso de las redes. Él daba clases particulares y bueno, se me ocurrió preguntarle a él cómo era esto de la relación entre filosofía y psicología. Y él me introdujo en este tema, que fue de hecho en el 2020, que me la pasé estudiando filosofía, como se podía quedar en casa estudiando, un poco obligados, entré por ese lado. Y de ahí se dio, bueno, toda una cadena de gracias y de ayudas para que hoy por hoy estuviera acá intentando formarme y cada vez profundizando más en esto que es, ahora sí, creo yo, la verdadera psicología, que es la psicología tomista. Así fue, en resumen, un poco mi recorrido. Así que decíamos al principio, y cuando tú definías la psicología, que es el estudio del alma humana. Y bueno, pues a eso justamente viene nuestra siguiente pregunta, y es como el tema central. Porque la psicología moderna o el corte de la mayoría de las universidades desconocen, creo, tú me corregirás si me equivoco, pero me parece que tú me comentabas que en no sé cuántos años de carrera universitaria, creo que nunca nombraron el alma, ¿no? Esto lo sé y doy testimonio de eso. Son 6 años de carrera, el CBC, y 5 años en la Universidad de Buenos Aires, y en ningún momento se nombra la palabra. Se nombra la palabra alma, no se la nombra. Quizá en historia, y me estoy olvidando, quiero ser fiel a la realidad, pero ahí quedó. Como bueno, el Tratado del Alma de Aristóteles, por ahí, que pagas perdido en la nebulosa de la historia de la psicología, pero no se la nombra. Que hablábamos con la hermana Alexandra antes, que es una estrategia. Luego me di cuenta de eso y luego pude saberlo. Ni siquiera se habla en contra del alma, no se la nombra. Como de Dios, como de tantas cosas, ¿no? Así es. O de tantos temas, pero particularmente, siendo que la psicología es el estudio del alma por definición, por la palabra en sí, pero ni siquiera eso, por la etimología, no se la nombra. Mira, hago un paréntesis, y me acordaba ahora de Santa Teresita del Niño Jesús, cuando ella quiso como alcanzar la cima de lo que era la realidad, la verdad, decía: ya no busco el desprecio, porque con el desprecio aún me tienen en cuenta, busco ser olvidada. Esto por la razón de acercarse cada vez más a esa humildad que la movía, y ciertamente una predilección, una llamada especial del Señor. Pero a esto voy, ¿no? Ya mejor no nombramos el alma, porque siempre va a surgir un ataque a algo que es una verdad indefendible, porque es que existe como una catedral, o sea que no podemos decir que no, mejor no la nombremos. Pero entonces, ¿por qué la psicología se dedica a estudiar un alma enferma y no un alma sana? Explícanos un poco ese concepto. Eso también lo hablamos más temprano. Parece ser que se han algo así como obsesionado con la enfermedad. Uh-huh. Con lo que no se puede, con lo imposible. Claro. En términos más psicoanalíticos, en lo más básico o en lo inconsciente, se han como obsesionado con ese tema, como una especie de psicología de las cavernas, ¿no? O de lo más oscuro de la persona, y lo otro no existe. Esto es una hipótesis mía, pero yo creo que es adrede. Sí. Es que no le interesa que la persona esté mejor. Y desde el psicólogo mismo, que esto también se habló en la Semana Tomista, el psicólogo, ya empezamos mal también desde ese lugar, porque no cree que haya cura. El psicoanálisis propone y afirma y sugiere, y lo dice, no solo lo sugiere,
que no hay cura posible. Por eso la persona puede estar 10, 15, 20 años en terapia y no sale de ahí. Claro. Y no se pone mejor, y no se cura. Porque ni ella cree que hay cura, ni el psicólogo mismo que la está tratando cree que hay cura. Entonces quedan los dos en ese laberinto encerrados. Pero insisto con esto, por una cuestión comercial puede ser, pero creo que hay algo todavía peor, ¿no? Que es algo, bueno, el mal actuando ahí. Sí. Como también lo puede hacer no solo en la psicología, seamos honestos, en el derecho, claro, en la medicina. O sea, no se espera, no se busca que la persona esté mejor. Por eso, una terapia de más de 1 año, 2 años, lo digo siempre y se lo digo el primer día al paciente, si yo veo que en 3 meses, que en 6 meses la persona no avanza, recalculo. Claro. Reveo qué estoy haciendo mal, qué estamos haciendo mal. Entonces hay que rechequear cada tanto, volver a, bueno, ¿por qué llegaste acá? ¿Se entiende? Y eso hay que hacerlo, no hay que esperar 10 años, ya lo que anda mal. ¿Se entiende? Una pregunta, bueno, esto desde la ignorancia. Todo el tema del psicoanálisis, que es como mirarse hacia adentro, bueno, de plano me parece a mí, cuando uno se dedica a aprender a amar y a disfrutar de ser amado por Dios, sobre todo primero, ese amor recto, ese amor verdadero, me imagino que el estar regodeándose dentro de los traumas, los dolores, lo que pudo pasar, lo que no pudo pasar, no sé, pero el resultado es una persona ya como muy egoísta, ¿no? Como incapaz de romper esas barreras, desconociendo que Dios puede con todo, que la gracia de Dios puede con todo, ¿no? Hace poco escuché algo que puede sonar algo fuerte para algunos, pero dicen las buenas lenguas que en el infierno el pronombre más nombrado es yo. Yo. Sí. ¿Y en la tierra también? Sí, también. Pero uno ya lo va viviendo acá, lo que genera y lo que implica estar centrado en uno mismo y nada más. Que es lo que el psicoanálisis, e insisto, y todos los, perdón la expresión, los refritos que vinieron después, porque el psicoanálisis llegó un momento que la gente, creo yo, se empezó a dar cuenta y lo tuvieron que reinventar. Y hoy, por ejemplo, está atestada hasta el lenguaje cotidiano del auto, ¿no? La autoayuda, o sea, se ha hecho una combinación en las constelaciones familiares, etcétera. Pero detrás está la misma idea. Yo y yo víctima aparte. Así es. O sea, no yo de última, porque si uno de última se nombra y dice, bueno, yo responsable, yo culpable, creo que me animaría a decir que no está tan mal. Así es. Pero yo víctima, y víctima encima no de cualquiera, que eso el psicoanálisis es especialista, de mis padres, de lo que ellos han hecho mal, hacer hincapié y quedar, digo yo, anclado, a mí me gusta esa imagen, en el pasado y en lo que mis padres no han hecho. ¿Qué hacen? Obviamente, ¿no? El mal es muy inteligente. Hacen un corte de la persona con sus propias raíces. Y sí, giran para atrás y ven solo lo que está mal. Hoy también hay un término que está bastante de moda, que es los mandatos familiares, ¿no? Como estas cosas malas que apropio ya como conductos y hábitos de mi familia. Yo suelo preguntar, ¿y lo bueno? ¿No hubo mandatos buenos en tu familia? Ah, sí, también. Pero, ¿por qué enfocarse solo en lo malo? Como volviendo a tu pregunta, perdón si me voy por las ramas. Sí, crean una especie de monstruo. O sea, una persona que está centrada en sí misma y cerrada en sí misma, que es lo que también hablábamos más temprano, y eso genera una desconexión con la propia familia, con los demás, y en definitiva también es con uno mismo. Claro. Porque uno tampoco se termina conociendo. Entonces, bueno, de ahí muchos de los males que vemos en esta época también, ¿no? Que es una persona desesperada y triste y sola, sin energía, sin fuerza, sin un norte, por supuesto, sin un sentido. La gente que viene a terapia en general no viene por, no sé, algún trauma familiar. En general no, te estoy hablando del 95%. Viene porque no encuentra un sentido, no hay un norte, está desesperada, no sabe ya más qué hacer y no es feliz. Ahora, y volviendo a la primera pregunta, claro, al desconocer el alma humana, la capacidad que tiene, la enorme capacidad que tiene con el auxilio de la gracia creada por un Dios infinitamente bueno, infinitamente omnipotente, claro,
es como, y perdón la comparación tan burda, pero es como que al perro le quitáramos toda posibilidad de ladrar, cuando no tiene más que una dimensión totalmente sensitiva. Pues si le quito, desconozco que puede ladrar, desconozco que se puede comunicar, y de plano digo, es que no lo va a hacer. Está pasando eso con el ser humano, le estamos quitando la única posibilidad que tiene realmente de planificarse, de ser humano. Y ahí entra también nuestro rol, que es ayudar a eso. Primero, elevar un poco la mirada, porque es verdad, es una mirada como la de los perros, o sea, un horizonte muy chato. Y así está la gente, hasta físicamente encorvada, aparte por el celular. Pero claro, es hasta físicamente, ¿no? No está separada de mi cuerpo, no lo dije yo, lo dijo Aristóteles, pero es físicamente, está como mirando al piso, mirando abajo, ni siquiera eleva la mirada física, eso por un lado. O mirándose a sí mismo, pero negativamente. Perdón, me fui de tema, decime vos, me suele pasar esto. Pero bueno, volvamos a lo del alma. Veíamos en la primera parte, decíamos, es el estudio del alma, veíamos por qué lo nocivo de las terapias y los refritos a nivel de psicología, pero ¿qué hace un psicólogo católico cuando decide y descubre la grandeza del alma? Yo voy a tomar 5 puntos que habló un psicólogo brasilero en la Semana Atomista, Rafael Abreu, del Instituto de Psicología Atomista de Brasil, que a mí me sirvieron mucho como de eje y los quiero... Sí, muy bien. Primero cito la fuente, pero me parece que resume bastante un poco nuestro rol. Él hablaba de 5 puntos. El primero tiene que ver con lo que él llamaba la psicoeducación. Él decía algo que entre muchos, por ejemplo, psicoanalistas o capaz de otras líneas también, es más bien algo que no se espera, que es que el paciente necesita ser guiado. Así es. Parece algo obvio, pero no lo es tanto. Uh-huh. El paciente viene por guía, busca ser guiado y eso, a eso él lo llamaba psicoeducación. Ayudarlo, decía, a comprender el pasado. Eso es otro capítulo. No solamente lo negativo del pasado, sino lo positivo. Claro. Y volviendo a esto de la psicoeducación, y esto lo intento hacer también con los pacientes, es explicarles ciertas cosas, entre comillas, técnicas de la psicología, cosas básicas, inteligencia, pasiones, voluntad, cómo es que en nosotros en general son como flechas que se cruzan, que un poco el objetivo, en gran parte el objetivo es que vayan en la misma dirección, y la persona lo recibe, y claro, lo quiere, y lo entiende, hasta los niños a veces, los adolescentes, les comentás, le explicás un poco. Es una psicoeducación también, la terapia. Entonces hay cosas que está bueno explicarles. Yo a veces llevo gráficos, a veces me dicen gracias por la clase, no en la sesión, pero bueno, parece una mini clase, pero me parece que para empezar... Yo creo que Valeria, y aquí también cabe otra cosa, ¿no? La falta de formación en la verdad. Claro, le estamos quitando a la persona la capacidad de saber para qué fueron creados, por qué están en este mundo. Entonces, claro, cuando alguien les dice el ABC, que para ti además, perdón, pero debe ser frustrante estudiar tanto para empezar a explicar que existe el ABC. Empecemos por las vocales. Claro, claro. Y el hombre por naturaleza desea saber, no, tampoco lo dije yo. Así que me parece que es, como para empezar, es un tema clave. Segundo punto, decía el señor Abreu, encontrar y ordenar las pasiones desordenadas, ansiedad, ira, depresión, y ordenarlas ni más ni menos que por la razón. Vieron que está de moda, pulula mucho este tema de la educación emocional. Sí. Yo el otro día pensaba, en realidad, como yo lo entiendo, la verdadera educación emocional es ordenar las pasiones. Claro. ¿No? No hacer hincapié solamente, encima lo alimentan con películas, ¿no? Intensamente, 1, 2, van a llegar a la 25. Es gravísimo, ¿eh? Claro, es como que, por los niños, que las emociones mandan. Sí, sí. ¿No? Eso es otro capítulo. Igual, como todo, la película retoma cosas verdaderas, pero bueno, de nuevo, ordenar las pasiones. Pero para eso, ¿qué tengo que saber? ¿Qué tipo de pasiones hay? ¿Cuál predomina en mí? Por ejemplo, y volviendo al primer punto, parte de la psicoeducación para mí es lo de los temperamentos. Así es. ¿Cuál es mi temperamento? Fundamental. Y acá hay que volver a las fuentes, de nuevo, Hipócrates, vamos para atrás, ¿no? Hay que volver donde nos perdimos. Entonces, eso tan, comillas, básico,
le da a la persona ya una mirada distinta. Para mí, por ejemplo, ese es el verdadero conocimiento de sí. Claro. El temperamento. ¿Qué tengo de cosas en potencia a mejorar? ¿Qué vicios tengo a corregir? Por ejemplo, y en este camino también lo de ordenar las pasiones, ¿no? Porque cada temperamento está asociado a pasiones predominantes, digámoslo así. Sí. Tercer punto, situar la inteligencia en el centro de la personalidad. Volviendo a este tema. Sí. Sí, bien con las emociones, conocer mis emociones predominantes es bárbaro, pero siempre alguien tiene que coordinar. Claro. En esta película Intensamente está mal graficado y bien a la vez, porque vieron que las emociones comandan, pero no deberían mandar las emociones, porque pasa lo que pasa en la película, un caos total. Claro, mira, yo no la he visto, pero venía en un vuelo y me dio mucha pena ver cómo los niños enganchadísimos, y claro, vas agarrando trocitos. Claro, yo desde la óptica de una persona pues ya grande, ves a unos niños donde las emociones son las que dominan, las que mandan, y luego las caricaturizan de tal manera que tienen una fuerza y que van, porque el mal es inteligente. Entonces, ¿qué pasa? Que al niño le queda, se le desarrolla como toda esa pasión de exacerbar lo que no tiene por qué estar exacerbado, todavía tiene que estar como templado y en proceso de estudio, pero no al revés, ¿no? Sobre todo la ira, que es malísima, la falta de paciencia, que está muy unida a la falta de templanza, y que un niño que ya no tenga templanza va a ser probablemente un niño con muchas posibilidades mayores de caer en una adicción de cualquier tipo, ¿no? Por ejemplo, igual diste ahí un buen ejemplo, que eso también está, me parece que es bueno saberlo y compartirlo con la gente que viene en busca de ayuda. El ejemplo de la ira creo que es un buen ejemplo. En realidad, no lo digo yo tan bien, lo dice tanto Tomás, no es ni buena ni mala, depende. Claro. La ira, hay momentos hay iras buenas. que es necesaria. Sí, sí. ¿No? Hay iras porque santas. también está como en el aire esto de que estar bien es ser una especie de, monje zen. Así es, nada que ver. Mentira. Hay momentos que está bien enojarse Así y hay otros que no. Por eso ir a ordenar. La alegría, lo mismo. Claro. La alegría, uno dice, siempre es buena. No siempre, porque se puede transformar por momentos en euforia. Y ahí la persona está acelerada, inquieta, y vos la ves de afuera y muchos dicen, bueno, qué bueno, y tiene mucha autoestima, otro error, ¿no? Y está bien, etcétera, pero la persona está eufórica, no está alegre, por ejemplo. Bueno, ese tipo de cosas, explicarlas, es parte de la educación emocional, como yo la entiendo, y esto de ordenar las pasiones. Sigo, punto 3, lo que les decía, la inteligencia en el centro de la personalidad, la inteligencia la que debería coordinar. Claro. Hablando de palabras que se intenta borrar, ¿no? Y esto también, no me quiero ir de tema, pero bueno, está asociado incluso con el luteranismo, o sea, la inteligencia como lo peor del ser humano. Fíjense cómo se van mezclando las cositas, ¿no? Los temas. Se ha decapitado el ser humano, la verdad es esa. Y también, Valeria, porque una persona inteligente necesariamente tiene que ser responsable. Y claro, somos libres. Asumir que somos responsables y que somos libres implica que no todo el mundo nadie tiene la culpa de todo lo que me está pasando. O sea, yo no puedo pasar el resto de mi vida buscando culpables. ¿Qué es esto? Las constelaciones, la nueva era, el psicoanálisis, buscar a ver quién me hizo daño. Pero a ver, un momento, es verdad, todos podemos. Y hoy estamos en una sociedad de verdad herida en lo más sustancial que es la familia. O sea, que vamos a encontrarnos con personas sufriendo horrores. Muy bien, pero si encuentras la gracia, pienso yo, y la grandeza del alma, vamos, es que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Pero claro, no interesa que la gente caiga en cuenta que es inteligente y responsable. La inteligencia técnicamente también es la capacidad de ver las esencias. Pero claro, como no creen en las esencias, borran la esencia y la inteligencia. Y de nuevo, ¿qué queda? Si vos del cuerpo cortás la cabeza, emociones y acción, voluntarismo, cosas, hacer, moverse. ¿Se entiende? Ese es el otro gran tema. La inteligencia. Cuarto punto, saber lidiar con la felicidad y el dolor esenciales para el equilibrio emocional. Otro dogma de la época. Si no me hace, dogma entre comillas, ¿no?
Si no me hace feliz, no me interesa. Sí. Si no me gusta, no lo tomo. ¿Se entiende? El criterio son las emociones. Volvemos al mismo problema. Ese es el criterio de vida. Me aburre, pero lo tenés que hacer igual. Ay, no, pero eso está mal. No. ¿Se entiende? La felicidad está, por supuesto, es la finalidad también, ¿no?, del ser humano, pero está unida al dolor, porque la vida es ambas cosas. Esto lo dijo el padre Andereggen en la Semana Tomista, y nos reímos mucho todos, ¿no?, que decía, el dolor no solamente se tiene que evitar o se puede anular, es tonto querer anularlo, porque es parte del ser humano. Así es. Y es parte de la vida. Entonces, volviendo a estos 5 puntos, Abreu decía, bueno, hay que hacer énfasis en la felicidad, por supuesto, pero también que la felicidad y el dolor son inevitables. Eso a la persona le da un sentido más realista de la vida y de sí mismo. Entonces no está como desesperada por evitar el dolor, y eso hace que esté más equilibrada. Eso también hay que hacer hincapié. Claro. Y de nuevo, cuidado con esta filosofía hedonista de solo hacer lo que me da placer y lo otro lo borro del mapa, porque por más que lo quieras borrar, ahí va a estar y probablemente vuelva con más fuerza si uno quiere evitarlo. Y por último, el desarrollo de las virtudes cardinales, que es otro gran capítulo de la psicología, y combatir los defectos dominantes, que este punto también me parece súper importante, descubrirlo. A veces uno repite muchas cosas creyendo que los conoce y no lo conoce. Sí, ¿No? sí. Incluso uno como psicólogo, uno cree que va por un lado y después cuando hurgas un poquitito más te das cuenta que no. Ujú. ¿No? Y por último, esto lo sumo a esto de los 5 puntos, creo que este es tema para otra charla, pero por ejemplo, como defecto dominante, que esto habla mucho también el padre Andereggen, la soberbia. Sí, claro, que es el pecado de los pecados. Es El de Satanás, no serviré. Es por ahí. Hay que empezar como, o por lo menos de mi lado, lo tengo ahí pendiente entre mi lista de pendientes, ¿no? De investigar más ese tema. En resumen, aunque también parezca sencillo, pero no lo es, el objetivo de la psicoterapia católica es hacer mejores personas. Claro. Ni más ni menos que eso. Con las limitaciones, por supuesto, que tiene el psicólogo, aunque el objetivo también es que uno se ubique y se haga responsable del lugar que le toca y cada vez intente ser mejor y mejor y mejor, pero con nuestras limitaciones intentar eso. Muy bien. Bueno, Valeria, si te parece, vamos a hacer una brevísima pausa y en unos breves instantes regresamos. Gracias. Estás escuchando Solo el amor crea, un programa del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. Ustedes son la luz del mundo que alumbre en el mundo salud. Luz del mundo. Ustedes son sal de la tierra que encienda el amor de Jesús. Son la luz del mundo que alumbre en el mundo salud. Encienda el amor de Jesús, luz del mundo. Ave María, Ave María, Ave María. Bueno, regresamos a nuestro programa con la licenciada Valeria Andersen. Ella es psicóloga, actualmente se desempeña como psicóloga clínica también por la Universidad de Buenos Aires, y estamos hablando hoy del papel del psicólogo católico, un papel fundamental porque la gente se está quedando sin herramientas, sin ayudas. Antes, digamos que el papel del psicólogo no era tan
tan importante, por decirlo así, porque había una familia, había raíces, había de dónde agarrarse, tenías un entorno familiar que soportaba, alimentaba, te educaban en la responsabilidad y en el cumplimiento del deber, pero estamos realmente en una sociedad pues bastante rota. Y sin embargo, qué hermoso que surjan psicólogos que se preocupen por volver a las fuentes, por reconducir. Y bueno, Dios siempre que no se deja ganar en generosidad, suscita almas que salgan al encuentro del dolor del ser humano para salvar sus almas, ¿no? Bueno, Valeria, estábamos hablando del papel de la psicología, nos hablabas de la psicología, de la psicología recta, de cómo empezar a tratar, a conocer al ser humano, por supuesto, teniendo en cuenta que tiene un alma, ¿no? Y aquí podríamos hablar de muchísimos temas, ciertamente, porque hay cantidad de cosas. Rescatar dos cosas. La importancia, y tú como profesional, de que el ser humano conozca que tiene inteligencia, que es responsable de sus actos y que a partir de ahí ya puede empezar. Creo que un proceso fundamental para empezar a sanar es reconocer que tengo un problema y que tengo aliados fundamentales en mí como ser humano, que es la inteligencia, el alma, la posibilidad que yo tengo de desarrollarme, ¿no? Creo que eso es un postulado básico por el que tendrían que empezar todos los psicólogos antes de sentarse a hacer una consulta, porque entre otras cosas no sé cómo se puede trabajar desconociendo la dimensión del ser humano, el alma, perdón, en qué trabaja un psicólogo que desconozca esta alma, con qué herramientas trabaja. Ya voy a ese tema, pero no quiero que se me pase algo que sí. También sería interesante hablarlo quizás en otro espacio, pero es verdad que el primer paso es darse cuenta que uno tiene un problema y pedir ayuda, etcétera. Pero también hay algo que yo observo y es como que hay una especie de compulsión a ver todo lo que me pasa como algo patológico y que necesito un psicólogo. Y eso también, cuidado, por eso es una trampa. Se ha patologizado, no sé si está bien dicho, conductas normales, en definitiva, o cosas que son hasta esperables. Hace poco hablaba con un señor que me decía, un buen hombre, un comisario, me decía, siempre busco más, siempre busco mejorar, nada me satisface, siempre busco ir más allá, y con mis hijos y mi familia, etcétera. Y creo que vino 2 o 3 veces nada más, porque un día se me ocurrió decirle, pero no está mal. Claro. Y me miró y me dijo, bueno, y no volvió más. Y se entiende eso también, como que no hay cosas que están bien en nosotros. Entonces, muchas. ¿Viste esto de que todos necesitamos psicoanalizarnos? Cuidado, porque eso también es una trampita. Pero yo creo que es precisamente por eso, ¿no? Lo que sí necesitamos es un entorno, una familia, un poder contar nuestras cosas, un compartir, un crecer, un apoyo, una guía. Tú hablabas al principio de que necesita el psicólogo ser una guía. ¿Y por qué? Bueno, antes existían, la gente practicante católica siempre tenía un director espiritual, que era el que le daba, el que iba dándole al alma, desarrollando toda esa potencia del alma. Claro, la gente crecía porque el crecimiento del alma es el crecimiento de todo el ser humano. Entonces, digamos, y todavía existe, pero esa es la labor nuestra, ¿no? Formar esos, todavía se puede, y desde ya se puede, porque con Dios se puede todo, volver a formar familias realmente constituidas, en donde ya Dios puso todo, que es su gracia, el alma, los sacramentos, la iglesia, pues es volver a rular por el camino, es como traer nuevamente el río a su cauce. Mira, esto es personal, pero creo que viene al caso. Mi abuelo, que en paz descanse, Ludovico Bongiorno, Tito para los amigos, él tenía un hábito muy bonito, y es una vez por semana, con mi hermano, yo tengo un hermano mayor, nos llevaba a la piecita. La piecita era una habitación en la casa de él, destinada a cuando venían invitados, ¿no? Como la casa de huéspedes, y él nos dedicaba 1 hora, 2 horas, no recuerdo bien, a preguntarnos cómo estábamos, cómo íbamos en la escuela. Tenía hasta 3er año en la secundaria, no había terminado ni la escuela secundaria.
cómo nos sentíamos, qué proyectos teníamos, Qué hermoso. etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si de ahí viene mi vocación, pero creo que sí, ahora charlándolo con vos. Genial, genial, pero hoy no están. Los abuelos todavía un poco más, ¿eh? Yo siempre le pido, si bien no hago psicoanálisis, pero sí le pido una biografía mínima, breve a la persona. Estadísticamente hablando, los abuelos son referentes, Sí. no ya los padres, lastimosamente. Ujú. No están los padres, están trabajando o en el gimnasio. Pero no Qué están, lástima. no están. Y se están con el celular, no están. Los abuelos todavía están. Todavía Ujú. la tradición pesa. Así, Todavía gracias a Dios. estaban. Y en general, otro dato teórico, perdón, no teórico, que lo he comprobado. Los abuelos todavía son católicos y fervientes católicos, pero ya la generación de los padres, de chicos de 30 años por ahí, ya no lo son. Pero bueno, volviendo a esto de guías y referentes, tal cual, en otra época estaba el docente a veces, Así es, que un también es muy docente importante. que al final de la clase no veía que no andabas bien y te decía, ven un ratito, alumno tal, ¿no? Y te decía, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Que bueno, también estaba el docente, había otros referentes. Vuelvo a tu pregunta. ¿Qué herramientas tiene la psicología que no considera el alma? Un ejemplo, un mal ejemplo, pero un ejemplo al fin, por ejemplo, el conductismo, ¿no? El estudio de la conducta humana. De nuevo, como no creen en el alma, lo que estudian es la conducta, que no está mal. El tema es no estudiar solo eso y nada más. Bueno, tienen hay cosas que igual son rescatables, por supuesto, pero Claro. tienen toda una concepción y una metodología y técnicas, etcétera, que se reducen a eso, al estudio de la conducta. En parte está asociada al tema de los hábitos, insisto, hay cosas que son muy, muy potables, que están buenas, pero se limitan a eso y ahí quedan, en la superficie, Ujú. quedan en el accidente, sería técnicamente, no van a lo profundo de la esencia. Entonces, quizás sí logran, porque hay logros, no es que uno no los ve, que la persona mejora, pero en un sentido externo, Claro. en un sentido conductual, que es el objetivo de la terapia. En un sentido, bueno, vamos, otro gran tema también, adaptativo. Sí, ok, se adaptó Claro. a la sociedad. Pues eso no es. Puede trabajar capaz y antes no podía. Bueno, es algo, Ujú. es algo. Puede comunicarse un poco más que antes no lo hacía. Tiene un amigo que antes no tenía ninguno. Por ejemplo, va bien, está muy bien. Pero ahí quedó. No hay Ujú. más. Pero porque no hay más ni siquiera en la mentalidad del psicólogo. Claro. Entonces ahí queda la persona. Adaptadita, ahí, bien, mejor. Pero ahí no puede mucho más que eso. Ni más ni menos, pero bueno, no puede dar mucho más que eso. Bueno, Se me ocurre más el ejemplo que es más concreto del conductismo. sí, muy bien. Y se nos agotan las posibilidades porque estamos mirando con un horizonte finito, ¿no? Cuando ya se tiene en cuenta la infinitud, la eternidad del alma, las posibilidades que tenemos de ser capaces de Dios, pues se abren absolutamente todas las puertas y a medida que se va aceptando más el plan de Dios, lo que Dios nos va pidiendo, pues claro, evidentemente somos capaces de mucho más y el dolor cambia totalmente de figura y pasa de ser un obstáculo para ser una esperanza, para ser un camino, ¿no? Me gustaría compartirte algo en relación a esto que hablábamos hace un ratito del tema de ser católico y la gente cómo llega a terapia. Yo lo que sí noto, que lo vengo observando cada vez más, que la persona en realidad, aunque tenga 30, 40 años, el tema de lo espiritual y mismo sus raíces católicas, lo que está es anestesiado, pero obviamente está. Qué lindo. Entonces, por ejemplo, cuando hay cosas pequeñitas, ¿no? Pero nosotros en el consultorio tenemos una cruz, la de San Francisco. Cuando llegan y la ven, o cuando, por ejemplo, yo tengo el celular, la Virgen atrás, ven la Virgencita, ahí empiezan a, como, puedo hablar de este tema. Pobrecito. Estaba ahí. Capaz que vino por otro tema, pero observa y ve, y uno no hace falta que diga nada, Así. ¿no? Por ejemplo. O bueno, obviamente la educación, gente que primaria y secundaria fue una escuela católica, eso está. Claro. Aunque esté intoxicado por todo tipo de ideologías, condicionamientos, bueno, todo el desorden en realidad, por el que está rodeado, porque eso pesa y un montón,
pero lo otro está, por supuesto, y es eso también parte de nuestro rol de entrar por ahí, ¿no? Y se animan, porque también a veces vienen con cierto miedo. Claro. Por ejemplo, hay gente que tuvo experiencias, no digo místicas, pero bueno, como ha observado o ha visto cosas que son cuasi milagrosas, y dice, te puedo contar esto, ¿no? Porque veo que vos crees, entonces te lo puedo contar, porque confianza. Le conté a otra psicóloga y me mandó al psiquiatra. Sí, no, y también por la confianza, ¿no?, que da el psicólogo. Una pregunta, y hablando de la importancia del psicólogo hoy, porque realmente tiene un papel fundamental en la sociedad, hay un corte el que tú estás ahora profundizando más, y es el corte tomista. ¿Cómo se orienta? ¿En qué consiste? Y si nos puedes contar algo de él. Creo que, como para resumirlo, hasta lo que yo vengo investigando y leyendo, la palabra clave es el fin, la finalidad y la verdadera antropología. Ese es el sustento de la psicología tomista, que eso es lo que está conectado con todo lo que venimos hablando en realidad. El resto de las psicologías no toman en cuenta que la finalidad primera es Dios, y eso de algún modo uno lo puede ver, y en algún momento se lo puede decir a la persona si es que está abierta a eso por un lado. Y la verdadera antropología tiene que ver con también lo que veníamos hablando en parte, saber y ser consciente de quién nos ha creado y para qué estamos, entre comillas, diseñados. El para qué y el fin último. Esa es la base, como yo lo entiendo, de la psicología tomista. Ni más ni menos que eso. Sí, de la vida. O sea, realmente cuando uno se plantea, y en esto, bueno, claro, los consagrados tenemos una enorme bendición y una enorme dicha, que partimos de la base de que salimos de Dios y volvemos a Él. Pero todos, unos lo hacemos más vivencial por el llamado especial, pero queramos o no, Valeria, es lo que, claro, decimos, Dios mío, danos la fuerza para rezar bien y que el Señor se apiade y tenga misericordia, porque ciertamente, queramos o no, vamos a tener que un día rendirle cuentas al Creador. Yo suelo hacer planes de trabajo, digo, voy a un nivel más práctico, si se quiere, ¿no? Y me lo hago a mí, no solamente con los pacientes, ¿no? Y a mí sobre todo con pacientes católicos, me parece muy gráfico esto de armar un plan de trabajo donde en el centro esté Dios y hacer, ¿no?, flechitas, y cada uno con su realidad. Cada uno, sos comerciante, claro, sos empresario, te gusta el canto, te gusta la pintura, te gusta el deporte. Bueno, todo eso, siempre al centro de Dios. Y todo eso que uno hace alrededor, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahora empiezo un nuevo año. Capaz que parezca algo medio básico, pero a mí me parece como ordenador, ¿no? Entonces, bueno, a ver, proyectos para este próximo año. Me parece importante planificar, aunque igual el hombre propone, Dios dispone, pero bueno. Me parece importante. Proponer, creo que está bueno. Entonces, armar un plan donde eso, el centro, Dios, y después todo gire alrededor de eso. Eso me parece muy gráfico y, no sé, como iluminador, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de personas que no creen? Que ese también es una gran parte de la población. Bueno, no hablar capaz directamente de Dios en un principio, pero por lo menos que en ese centro esté algo bueno y verdadero, ¿no? Por ejemplo, ser mejor persona, y que todo lo que esté alrededor gire en torno a intentar ser mejor, mejorar en cada cosa que hago. Tengo una profesión, bueno, profundizar en eso que hago. Es creo que por donde se puede empezar, ¿no? Y también un primer paso puede ser como alertar al ser humano, al paciente, porque el gran mal de la sociedad es el ensimismamiento, ¿no? El creer que estamos, metidos como si estuviéramos en un corral todos, pero que ninguno tuviera que ver con el otro. Y resulta que Dios nos hizo seres relacionales, ¿no? Entonces todos vamos formando uno cada uno, pero luego con esa individualidad vamos formando parte de una colectividad. Si también le planteamos a la persona el
el que tiene responsabilidad. Me parece muy importante esto porque veo que, bueno, nosotras somos maestras, tenemos un colegio y vamos viendo cómo cada uno se va como desligando de lo que, como si la responsabilidad fuera una peste, pero en el fondo es por la inmadurez, la incapacidad de poder afrontarlo, porque quizá no haya quien le ayude a decir, venga, podemos empezar a ser responsables, podemos empezar a no vivir como víctimas toda la vida, sino a asumir roles como más libres. Y creo que eso es un trabajo también al margen de Dios, pero es un trabajo también de la capacidad que tiene el ser humano desde el diseño de Dios, sin hablarle de Dios, ¿no? Totalmente. Como psicóloga lo sé, y volviendo a esto de que a veces el mensaje más sencillo y más claro es el que más llega en definitiva, más allá de los gráficos y explicarle, qué sé yo. La persona está buscando eso, que uno le diga, pero esto lo haces bien, y esto te sale muy bien, dale por ahí, te ayudo con eso. Pero no desde un lugar de positivismo barato, perdón, ¿no? Sí, la expresión, sino de un lugar realista. Claro. Esto lo haces bien, dale por ahí. Esto no te sale tan bien, lo trabajamos. Pero esto sí. Ayer justamente alguien me decía, mira, hay momentos donde uno lo que necesita es que lo abracen y le digan que todo va a estar bien. Uh-huh. Ni más ni menos que eso. Porque de nuevo, la gente está, en líneas generales, triste. O sea, bueno, por el estilo de vida, etcétera. Hace un ratito fuera del aire, vos me preguntabas esto de, bueno, ¿qué pasa con este tema de las familias? No solamente, sí, rotas, la mejor palabra, que está todo quebrado, pero sin embargo también hablando con mucha gente a diario, siempre hay referentes igual, de nuevo, siguen habiendo docentes, siguen habiendo jefes, por ejemplo. Sí. Hay jefes que a mí me cuentan que son medio los psicólogos de los que vienen, ¿no? Me dicen, no, hablo con mi jefa, que les conté tal cosa, capaz no se lo cuenta a su propia familia, pero lo habla con su jefa. Bueno, todavía existen los docentes, ni hablar, todavía también existen docentes que son guías. Sí, es muy alentador, ciertamente hay gente súper buena y gente muy santa en el mundo, y de eso se trata también, de que vayamos conociéndonos, porque el mal hace mucho ruido, pero el bien es el único que puede. Lo bueno es lo único que construye, lo que realmente puede. El mal no puede nada, solo puede destruir, con lo cual no puede hacer nada. Entonces es como despertar esas conciencias, y por eso las iniciativas de una sociedad atomista, de ustedes como psicólogos católicos, que se vayan uniendo, que vayan explorando, y por supuesto el auxilio de la gracia, que nunca va a faltar. Creo que va a ser una de las cosas más importantes con las que vamos a poder contar. Y luego también porque la sociedad no es mala, la gente, el ser humano es bueno por esencia. Se salió de la mente de un Dios infinitamente bueno. Entonces contar también con esa parte grandiosa de Dios, y de ahí ya en adelante pues seguir. Yo quería también preguntarte, porque teníamos, nos has hablado un poco de lo que es la psicología atomista, pero también hay muchas corrientes que, como mencionabas anteriormente, pues el conductismo, que no tienen, no podemos decir que todo lo que hagan está mal, porque evidentemente tienen que tener algo bueno para que la gente acuda, ¿no? Pero ¿qué otras corrientes pueden ser muy peligrosas y que la gente esté cayendo como en esa trampa, lo que tú contabas antes, ¿no? Jung, por ejemplo, la psicología transpersonal. Uh-huh. ¿Qué consiste en? Hoy está de moda. La trampita viene por ahí. Uh-huh. Ellos asocian lo espiritual y lo psicológico. Hablan de lo transpersonal en el sentido de que hay algo superior que está dentro de ti, que te guía, que te ayuda, claro, algo, y uno entra. Claro. ¿No? El tema es que después también se abre un abanico que en general está asociado a ese tipo de psicología: astrología, tarot, New Age, budismo, hinduismo, ¿no? Ecumenismo en el mal sentido, hacer todas las religiones son lo mismo. Es una puerta de entrada a un verdadero infierno. Y hoy está de moda, por ejemplo. Yo lo veo a diario. La gente se engancha muchísimo con esos temas. Y claro, encima Jung obviamente era un hombre en muchos aspectos, como una vez lo escuchaba de un amigo decir, ¿no? Se acercó a la verdad, pero no se animó a abrazarla. Uf.
de Antonio Caponetto es esa frase. Se acercó, pero no la abrazó. Investigó, hasta la misa tradicional tiene escritos. Tiene un libro de respuesta a Job, por ejemplo. O sea, se leyó, estudió, investigó, latín, griego. Bueno, era un hombre con mucho conocimiento, pero mal usado. Él una vez, hay una entrevista muy famosa que le preguntan, ¿usted cree en Dios? Y él dice, de joven creía, ahora sé que existe. Fe y razón, separado. De joven creía, tenía fe, pero ahora sé racionalmente que existe. Ya no creo, ahora sé. ¿Por qué? ¿No? Una cosa no quita la otra, ¿no? Por ejemplo. La soberbia. La soberbia, creo que esa es una. Y el conductismo también, en parte, atrae mucha gente, la psicología cognitiva, porque da respuestas superficiales pero rápidas. Claro, queremos y estamos ya como hechos a lo fácil. Desesperados. De hecho, yo cuando llega mucha gente el primer día, les digo, mira, yo no voy tanto para atrás, ¿sí? No me quedo tanto anclada al pasado. Hablábamos, hacemos una biografía, pero parto más de cómo estás hoy en adelante. Claro. Y la gente se pone contenta, pues ya viene 15 años de psicoanálisis que no soporta más, entonces, bueno, hasta ahí, bien. Pero también lo asocian con este tema de lo fácil y rápido. Y la verdad que fácil y rápido no hay nada. Entonces, pero está, porque creo que está pululando también mucho esto de las psicoterapias breves, focalizadas, que insisto, no está mal, pero en el sentido de que, bueno, me soluciona ya este tema y sigo mi vida normal. Y bueno, y a veces ayuda en algún punto, pero no en otros. Y también que tenemos que caer en cuenta que todas estas búsquedas de todas estas falsas religiones, de sectas, pues en realidad es una búsqueda del ser humano, porque en el fondo buscamos a Dios, estamos hechos para Él. Entonces, claro, necesito encontrarlo, y claro, el peligro acecha, pero fíjate que más ahí creo que más responsabilidad tenemos los que supuestamente somos buenos y tenemos la verdad, ¿no? Porque la verdad es única, y como que nos dormimos. Entonces la gente necesita ir a la fuente. Claro que sí. Y bueno, tiene que haber, por eso la importancia. Y quería centrarme en este programa en la psicología tomista, porque realmente, y gracias a Dios, en Argentina es una gozada. Tenemos gente que busca, muy capaz también, y que es capaz de, creo que Dios también de estos malos momentos saca, bueno, todo converge para el bien de los que aman a Dios. En un momento de crisis suscita gente inteligente que se mueve, y mucha parte de la solución está en educar la inteligencia. No quisiera terminar y sin nombrar a alguien. A mí me gusta nombrarlos a todos, porque si no me siento como en falta. Sí, muy bien. Y es así, al padre Andereggen, que es en realidad, claro, por él estoy acá, sí. Por mi profesora Patricia Zambataro, que fue la que nos invitó y nos ayudó a escribir este texto, donde la hermana vio que exponíamos. Pero bueno, él creo que es un gran faro para todos los psicólogos. Sí. Y yo me acuerdo del día que leí esto de que el rol del psicólogo, no para agrandarse, pero decía, bueno, en este momento es súper importante, tiene una misión excelsa, decía literalmente. Yo dije, bueno, mucho, pero bueno, si lo dice él, pero en el sentido de que mucha gente va al terapeuta, entonces va a ser su referente. Un montón, así que ahí estamos nosotros. Claro, pues qué hermosa experiencia, y bueno, de verdad te felicitamos. También le damos muchas gracias a Dios por la oportunidad que da de hacer nuevas todas las cosas, ¿no? En ti, esa capacidad y esa docilidad para aceptar que aún después de haber estudiado quizá una cosa, no, mira, yo busco la verdad. Pues animar a todos nuestros oyentes a que siempre se puede, a que nos arriesguemos a apostar por la verdad, que una vez que uno ya se plantea la verdad como fin, creo que el camino ya está muy allanado. Seguro, no importa la velocidad, pero sí, el objetivo claro que sí. Bueno, Valeria, muchísimas gracias, y a ustedes. Seguiremos contando contigo. Gracias. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó
Solo el amor crea.